Hola a todos y a todas. En esta ocasión vamos a ver el segundo tema referente al lenguaje figurado y las figuras literarias. Vamos a partir en primera instancia definiendo lo que es el lenguaje figurado. Refiere al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna. En este caso, el lenguaje es intervenido y transformado con el objetivo de ser embellecido. Puede haber dos tipos de semejanza, real e imaginaria. Veámoslo a través de estos ejemplos. El primero dice, eres un témpano de hielo, no tienes sentimientos. Frío como hielo refiere a una carencia o a una dificultad para expresar los sentimientos. Por lo tanto, acá nosotros sí efectivamente tenemos una referencia real. O, por ejemplo, podemos decir, esta casa está tan caliente como un horno y nosotros vamos a entender que tiene que ver con la temperatura. En este caso, el témpano de hielo tiene que ver con la carencia de expresión o con la dificultad de expresión de sentimientos. Y el segundo ejemplo es una semejanza imaginaria. Estamos verdes por ir a la fiesta. En este caso no existe una referencia concreta o específica con la palabra verdes. Verdes no se relaciona con la ansiedad por ir a una fiesta, porque en este caso verdes está reemplazando a ansiosos. Por ejemplo, estamos ansiosos por ir a la fiesta, se pone verdes. Y en este caso ya hay una intervención del lenguaje que está en un plano que es imaginario, porque no existe un referente concreto al que nosotros podamos recurrir para entenderlo. El lenguaje figurado entonces difiere y es distinto del lenguaje literal. ¿Por qué? Porque el lenguaje figurado está intervenido, ¿ya? Mientras que el lenguaje literal no lo está. Lo que se quiere decir es tal cual, mientras que en el lenguaje figurado de pronto hay algunos sentidos que están siendo intervenidos, por lo tanto no se está queriendo decir lo mismo. Ahora, ¿qué son las figuras literarias o retóricas? Y cuál es también el rol que cumple el lenguaje figurado. El lenguaje figurado toma forma de recursos estilísticos, dentro de los que se cuentan las figuras literarias. ¿Ya? Las figuras literarias son efectivamente un recurso estilístico que utilizan los autores para llamar también la atención, para que sea más llamativo y más bello. ¿Qué son estas figuras literarias? Son formas no convencionales de utilizar el lenguaje, formas no comunes de utilizar el lenguaje, es decir, no se está utilizando un lenguaje literal. ¿Ya? El que se puede encontrar intervenido de tres formas distintas o en tres planos distintos más bien. El plano semántico, el plano fonético y el plano sintáctico. En este caso, el plano semántico refiere a la alteración del sentido o el significado dentro de una frase o de una oración. El fonético, por su parte, refiere a una alteración producida a nivel melódico o auditivo. Y por último, el sintáctico tiene que ver con una modificación de la disposición de las palabras dentro de una frase o de una oración. En primer lugar, vamos a ver las que tienen que ver con el plano semántico. Recuerden, la semántica tiene que ver con la alteración del sentido del significado, ¿ya? La primera, la comparación. Establece la relación entre dos ideas u objetos en virtud de su semejanza, usando conectores comparativos, igual que, cual, parecido a, más que, menos que y como. Dentro de todos estos conectores nos vamos a encontrar con que el más recurrente, el más común es el como. Veámoslo a través de un ejemplo. Quería que mi verso de guijarro en gemas se trocase y en joyero, que fuera entre mis manos como el barro en la mano general del alfarero. En este caso nos encontramos acá con este conector comparativo como, el que quiere decir en este caso que este poeta, más bien este hablante lírico, quiere que su verso se pueda transformar cuan joya en las manos del alfarero se transforma el barro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que su verso se embellezca, tal como lo hace una piedra preciosa, por ejemplo, como hace que el alfarero que se convierta en barro, por ejemplo, en una vasija. Y de ahí viene la comparación que se está haciendo acá con este conector comparativo. Pasamos
a una segunda figura, la metáfora. En este caso se sustituye una idea por otra en virtud de su semejanza, pero esta vez es una semejanza que está implícita, ¿ya? Se agrega el sentido figurado del término, indica identificación, asimilación de un elemento con el otro. En este caso, como no hay una semejanza implícita, perdón, como la semejanza es implícita, no es necesario que esté dicha dentro de la metáfora, sustituye una idea por otra en virtud de su semejanza implícita o agrega el sentido figurado del término. Indica identificación o asimilación de un elemento con el otro, ¿ya? Son elementos que se asimilan, que son comparables, que poseen semejanzas, pero que sin embargo dentro de la composición poética no va a estar explicado de forma explícita, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la comparación nos podemos fácilmente dar cuenta que es una comparación porque tenemos el uso del conector, ¿ya? Acá está explícita esta semejanza. Sin embargo, en la metáfora no es así. Es una semejanza implícita, que por lo general se suele ver a través de la forma de las cosas. Por ejemplo, podemos ver la metáfora siempre de los algodones en el cielo, que tienen que ver con la semejanza que tiene un algodón con una nube, que es una semejanza implícita. Nadie tiene que decir las nubes son iguales a los algodones, porque es algo que nosotros podemos notar sin la necesidad de que sea explicado. Veamos el ejemplo. Madre, déjame que le lleve un buen vaso de vino para que se reponga, y me estreche en un beso, y me clave las púas de su barba. En este caso, no se dice su barba es como púas, o son como púas, sus barbas son como púas, no, sino que acá la semejanza está implícita. Las púas de su barba tienen que ver con una barba probablemente recién rasurada y que pique al contacto con otra cara, ¿ya? Entonces acá tenemos una semejanza que es de tipo implícita, no es necesario que la digamos. O también cuando se dice las pelas de tu boca y se hace referencia a los dientes. Veamos otra, la sinestesia. Relaciona elementos que pertenecen a percepciones sensoriales diferentes. En este caso, todo lo que tenga que ver con lo sensorial va a tener que ver con nuestros sentidos. La vista, el gusto, el tacto y el oído. ¿Ya? Veamos el ejemplo. Hay un silencio dulce que acaricia, como abrazo de virgen en el campo. En este caso, las percepciones sensoriales que nosotros vemos acá son el silencio, que tiene que ver con la audición, y dulce, que tiene que ver con el gusto. Entonces acá podemos ver que hay una relación de estos elementos sensoriales, un silencio dulce. O también, que es muy común este ejemplo cuando decimos quiero, o ve esta canción, ve la música, ¿ya? Ahí tenemos también dos elementos sensoriales distintos, que son la vista, ¿cierto? Y la audición. Por otra parte, está la antítesis, que consiste en la contraposición de dos palabras o ideas antónimas, que son contrarias, que no encierran entre sí contradicción, por lo que no son generadoras de incoherencia. Veamos. Mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro. Mi patria es dulce por fuera con su verde primavera. En este caso acá se nos presenta la contradicción, dulce por fuera, muy amarga por dentro. O tu corazón es de hielo abrasador. Hielo refiere a frío y abrasador a caliente. Entonces tenemos una antítesis, una contraposición de ideas. Sigamos. Hipérbole, figura que consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de lo que se habla. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo? Acá se está incurriendo en una exageración, tal y como se hace cuando decimos estoy que me muero de hambre. ¿Ya? Ahí tenemos una exageración. También podría ser por una disminución. ¿Ya? En este caso, por lo general, la hipérbole se ve más en el sentido de la exageración de algunas ideas o acciones. Ironía. Figura en la que se expresa lo contrario de lo que se piensa, pero dejando entender el pensamiento verdadero. Con tus reprochables
reprochables conductas y actitudes licenciosas, seguro alcanzarás las alturas y obtendrás de premio el cielo. En este caso, obviamente se está queriendo decir todo lo contrario. Esta persona con actitudes licenciosas tiene que ver que las actitudes licenciosas en este caso tienen que ver con una actitud despreocupada. O sea, si alguien se da demasiadas licencias y es muy despreocupado, obviamente no va a obtener el premio del cielo. Entonces lo que se está queriendo decir acá es absolutamente lo contrario. Y por último tenemos dentro de este plano semántico la personificación. Consiste en otorgar características humanas a animales o cosas. Vamos, dice el pañuelo. Bueno, vamos la casa. Vamos, la colcha, las sábanas, la almohada. En este caso se le están otorgando características humanas a un pañuelo, a una casa, a una colcha, sábanas, almohada. ¿Ya? ¿Cuál es la característica humana en este caso? El habla, ya que solamente lo tenemos nosotros como seres humanos. Ahora pasamos a un segundo plano, que es el plano fónico. Recordemos, tiene que ver con alteraciones producidas a nivel auditivo o melódico. La primera de ellas es aliteración, que consiste en la repetición de la misma letra o sílaba para lograr una vinculación entre la sonoridad y el referente. Dejé la sociabilidad a causa de los sociólogos, de los solistas, de los sodomitas, de los solitarios. Entonces acá se está queriendo intervenir el lenguaje para que suene de una forma melódica y rítmica. Ya, eso es la aliteración, repetición de la misma letra o sílaba para lograr esta musicalidad que llama la atención. Y onomatopeya, que consiste en que los componentes fónicos de una palabra imitan, sugieren o reproducen la realidad significada por ella. Ejemplo, los niños no paraban de gritar bang bong. O, por ejemplo, el reloj hacía tic-tac. O el gato hace miau, la gallina hace... O cualquier sonido en realidad de animales. ¿Ya? Luego tenemos la onomatopeya, la que consiste en que los componentes fónicos de una palabra imiten, sugieran o reproduzcan la realidad significada por ella. Ejemplo, los niños no paraban de gritar bang bong. También tenemos el ejemplo del reloj, cuando hace tic-tac, o el tren que hace chucu chucu chucu, o tenemos el gato que hace miau, etc. ¿Ya? Pero es para reproducir los sonidos que hacen ciertos animales o ciertos objetos. Ya se reproducen entonces de manera textual. Y ahí tenemos una onomatopeya. Pasamos al siguiente plano. Del fonético vimos solamente dos. Figuras sintácticas. El epíteto. Primero, recordar las figuras sintácticas entonces tienen que ver con la modificación en la disposición de las palabras dentro de una frase u una oración. ¿Ya? El epíteto es la primera, que consiste en la utilización de adjetivos explicativos que manifiestan cualidades inherentes al sustantivo. Inherente quiere decir propio de, ¿ya? Por lo tanto, se incurre en una redundancia, ¿ya? Tus ojos me recuerdan las noches de verano, negras noches sin luna, orilla al mar salado y el chispear de estrellas del cielo negro y bajo. En este caso, nosotros sabemos que las noches tienen la cualidad de ser negras, que sabemos que el mar es salado, por lo tanto todos estos adjetivos están de más, ¿ya? Y se ubican con la finalidad de lograr este efecto, ¿ya? Del epíteto. Luego tenemos la anáfora. Es una figura de repetición en la cual se reitera una palabra o frase al comienzo de oraciones o versos sucesivos. Recibe este rostro mío, mudo, mendigo, recibe este amor que te pido, recibe lo que hay en mí que eres tú. Acá lo que se repite, lo que se reitera, es la primera palabra o frase, ¿ya? Lo que también podríamos llamar como un leitmotiv, ¿ya? Que es algo que se reitera constantemente al inicio, acá en este caso, de cada verso.
Seguimos. El hiperbatón consiste en la alteración o ruptura del orden lógico gramatical de la oración. Recuerden que estamos en el plano sintáctico. Este procedimiento afecta al orden sintáctico de la comunicación escrita. Este debe ser sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial, ¿ya? Este es el orden en el que debe ir idealmente, por el que debe ir idealmente construida una oración, ¿ya? Alguna vez me angustia una certeza y ante mí se estremece mi futuro. En este caso lo que se está haciendo es invertir el orden de las palabras para también lograr este efecto. El retruécano, contraposición de dos frases formadas por las mismas palabras con el orden invertido en una de ellas, con el fin de que representen un significado contradictorio. Ejemplo, necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir. O se debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar. En el mundo hay muchos libros y en los libros muchos mundos. Ya en este caso entonces se invierte el orden original de la oración para dar un nuevo sentido y que también, si se fijan, tiene cierta musicalidad. Ya quedamos hasta acá y nos vemos en un siguiente video.